días. La entrevista que les traigo hoy es con Nelson Corchado, tubista puertorriqueño, profesor de la Universidad de Puerto Rico y tubista de la banda sinfónica del mismo país. Espero que disfrutemos un poco, conozcamos un poco más sobre la tuba en ese país hermano latinoamericano, con una coyuntura especial. Sin más, comencemos. Bueno, Nelson, buenos días, buenas tardes. ¿Qué hora es por ahí, por Puerto Rico ahora? La 1 de la tarde. Oh, entonces ya es tarde. Bueno, pero igual las vistas da igual que sea la hora que sea, porque son maravillosas. Y yo estoy seguro que a los que nos están viendo, los que van a ver esta entrevista, les va, como se dice aquí en España, a flipar. Bueno, cuéntame, entrando en materia, ¿qué instrumentos son los que tú utilizas? ¿De qué fabricante? Bueno, Harold, ya hace un tiempo atrás, sobre 10 años, yo decidí salirme de un poco de la media de los tubistas que utilizan 2, 3, 4 tubas y decidí, como se dice en inglés, downsizing. Y buscando instrumentos, ¿verdad? Para el uso mío, decidí que la tuba en mi bemol, la 980, la 17, campana de 17 pulgadas, ese iba a ser mi instrumento. Así que desde hace 10 años tengo ese instrumento. Te puedo decir que para llegar a decidir por este instrumento, pues pasé por la prueba de muchos otros. Así que en el momento tengo la 980, pero te puedo nombrar los instrumentos que he tocado o los que utilizaba en el pasado, si gusta. Bueno, sí, de todas formas, como más adelante en la entrevista te voy a preguntar sobre tu experiencia con los instrumentos, a lo mejor ese es el lugar para que me hables un poco de la historia de cómo llegaste hasta la 980. Pero bueno, cuéntame, y en cuanto a boquillas, ¿qué boquillas utilizas actualmente? Pues ya que tengo un solo instrumento, tengo que ponerme un poco creativo con las boquillas de esta manera, porque pues me he enfrentado a situaciones que tengo que utilizar la tuba en mi bemol en un repertorio agudo o la tuba en mi bemol en un repertorio En, pues, en distintos entornos. sí, así que decidí, hay una boquilla que me encanta mucho, que es de la fábrica de la casa Warburton, que es la TG1, que tiene un ring de 32.5 ml medium deep, así que esa me funciona muy bien para mantener el grosor del instrumento, ¿verdad? Sin perder la calidad de esa tuba en mi bemol. En ocasiones utilizo también una Joseph Clear, la JK3B, que tiene 33 ml. Y cuando quiero algo más pequeño, pues utilizo dos boquillas de la Alliance, la T3, que tiene 31.25, o la VAC 24W, que tiene el mismo range con diferentes RIM. Así que más o menos entre esa, la más que utilizo realmente es la TG1 de la Warburton. Las otras son dependiendo que si hay algún cambio o lo que sea. Bueno, está bien, o sea, son todas boquillas reconocidas y de calidad contrastada, o sea que aunque se dice que el sonido, o está contrastado que el sonido lo produce el que toca, tener un buen equipamiento ayuda a, a solventar las distintas cuestiones con mayor facilidad. Claro Bueno, que sí. vamos a hablar un poco personal, si se quiere, sobre tu educación. Cuéntanos un poco cuándo empezaste a estudiar la tuba, por qué te indujo a estudiar, si fue alguien o fue una situación puntual. Sí, porque hay de todo. Hay quien se enamora de la tuba y hay quien la tuba lo enamora. O sea que cuéntanos un poco, por favor. Pues mira, de primera instancia yo fui escogido en la banda de mi escuela superior. Cuando decimos superior es, no sé si es secundaria, sí, Sí, escuela sí. secundaria, en el grado séptimo. Así que aquí en Puerto Rico, en aquel momento dado, en el pueblo que yo soy, que es del área oeste, en Isabela, pues estaba solamente mi banda escolar. Así que el maestro iba por el salón, ¿quién quiere escoger música? Ta, y ta, ta. Así que nos daban previamente un año de fundamentos de la música, lectura, sonoridades. Y al segundo año, pues te escogía
el maestro en aquella época, por tus labios, te medía el brazo, cuán Sí, grande sí. tú eras, nada, lo típico. Pues a mí me tocó el trombón. Resulta ser que un día de las madres, corriendo bicicleta, mi mamá me regañó 10 veces, nada, me caí, me rompí la boca, así que Vaya. sí, estuve un mes fuera de la escuela. Cuando regresé, pues todo el mundo ya había cogido las trompetas, los saxofones, los trombones. El maestro, que en paz descanse, Ismael Rabasa, me dice, pues Nelson, lo que tengo es aquello que está allí. Yo, bueno, maestro, vamos por allá. Cuando veo Harold, es una caja verde que era como de 1940, una cosa así. Él abre y era efectivamente un susafón Se usa muy claro. de fibra de vidrio, todo soldado, todo machucado, qué sé yo. Este, yo lo veo así grande y yo le digo, wow, eso es lo que yo quiero tocar. Sí, muy bien, pues él me enseñó a tocarlo y esa fue mi fue amor a primera vista, aunque un poco extraña cómo llegué. Para mi buena suerte que había un chico de mi pueblo que tocaba muy bien la tuba o el saxofón y entonces pues escuchándolo a él vi las posibilidades del instrumento y me enamoré de cómo él lo hacía sonar, ¿no? Y que tenía más posibilidades que quizás un saxofón o una trompeta, porque él tocaba muy bien. Así que ese fue mi primer encuentro con el instrumento. Ya luego de eso, entro a lo que aquí se llamaba Copani, que era la banda estatal juvenil, que se fundó en 1979 para los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Ah, en el que iban diferentes jóvenes de todo Puerto Rico a tomar talleres los fines de semana y durante el verano. Y ahí comienzo a conocer pues profesores como Moisés Noguera, que es trombonista de gran combo en este momento, entre otros. Y ya yo sabía que yo quería tocar la tuba de manera profesional. Ya continúo, ¿verdad, Harold? sí, 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 no. Sí, sí. Tranquilo. Estuve un par de años en la agrupación Copani pues y entonces ya yo sentía que tenía un cierto nivel, aunque no me podía comparar con otra gente porque éramos pocos, pero un cierto nivel. Ya luego entró a lo que se llama la Universidad Interamericana Recinto de San Germán, que tenían un programa de licenciatura en educación musical y estuve ahí 2 años. Para mi buena fortuna, el que era tubista de la Orquesta Sinfónica en esa época fue para allá a dar un taller. Yo estaba estudiando con otro profesor de trombón. Cuando yo le escucho a él, a este señor, que se llama Rubén Ramírez, yo dije, anda, esto es la tuba realmente, o sea, un sonido increíble y un repertorio, yo no, no, no. De ahí entonces hago el traslado al Conservatorio de Música, donde comienzo a estudiar con Rubén. Para hacerte el cuento largo o corto, luego voy a Colombia un tiempo, que de eso vamos a hablar ahorita. Ujú, Luego termino pues mi maestría en la Universidad del Estado de Michigan, en inglés Michigan State University. ujú. Y ahí básicamente, o sea que tengo licenciatura del Conservatorio de Música y estudio de posgrado en Michigan State University. Y bueno, a ver, en Puerto Rico estudiaste con Rubén Ramírez. En Michigan, ¿con quién? ¿Con quién estudiaste? Eh, en Puerto Rico estudié con Rubén Ramírez, pero Ajá, él luego se fue a España con un grupo de puertorriqueños a la Orquesta del Principado de Asturias, si mi ajá. mente no me Ujú, falla. sí. Y entonces yo luego entró otro tubista grandísimo, por lo menos aquí muy conocido en Puerto Rico, Ricardo Rodríguez, que él había estudiado con Chester Smith allá en Ajá, Boston. sí. Entonces, nada. Luego cuando estudié con el maestro Phil Sinder, que actualmente sigue siendo el profesor de Michigan State University, tremendo profesor. Así que Vale. eso han sido más o menos mis Tus profesores. principales. Sí. Vale, vale, perfecto. Bueno, cuéntame, veo que, a ver, digamos que empezaste pronto, vamos a decir, o sea, a tener una experiencia, a lo mejor no llamamos profesional, pero sí una experiencia vívida de lo que es tocar en agrupaciones. Ujú. Háblanos un poco de tu experiencia profesional ya en sí. En qué orquestas? Si has tocado en orquestas, en bandas. Bueno, la banda, hablamos de que ya como te hice la presentación, vimos que tocabas en la banda la banda de Puerto Rico,
Pero bueno, si has tocado en alguna otra banda, si has tocado en algún conjunto de metal, si has hecho conciertos como solista, háblanos de eso un poco. Sí, pues entre los años 1994 al 2001, yo viví en Bogotá, Colombia. Y yo fui el turista principal de la Orquesta Sinfónica Nacional durante ese tiempo, ¿verdad? Así que mi experiencia orquestal no comienza ahí, comienza antes, ya desde el Conservatorio de Música, que ahorita vamos a hablar sobre la pedagogía y eso, pero el Conservatorio de Música en Puerto Rico en aquel momento era muy enfocado hacia la orquesta. Así que se hacían unos grandes festivales que se llamaban los festivales FOSA, Festival de Orquesta Sinfónica Juvenil de las Américas. Y ahí veía gente de toda Latinoamérica, de todo el Caribe, de Estados Unidos, pues se hacían talleres. Venía Kid Brown, por ejemplo, como director. Vinieron una época la gente de la Orquesta Filarmónica de Nueva York con Warren Deck. Así que nos enfocamos mucho en la orquesta. En aquel momento, ya como una segunda etapa del festival, el maestro Luis Viaba, que fue el director asistente y, y violinista de la Philadelphia Orchestra, que era colombiano, me dice, oye Nelson, tú estás muy avanzado en la tuba, ¿qué te parece si quieres ir a Colombia a tocar con la orquesta? Y yo, maestro, pues claro. Pues toma los datos y llama y busca a ver qué sé yo, que era muy coloquial. Sin embargo, cuando llamé, pues sí había una convocatoria, había que enviar sus documentos, había que enviar una audición, un vídeo, cosa que hice. Resulta ser que, afortunadamente, siguiendo los pasos y todas estas cosas, pues gano el puesto. Luego de eso, pues, además de la Orquesta Sinfónica de Colombia, pues, aquí en Puerto Rico, he pertenecido a la Banda de Conciertos de Puerto Rico, que en una época se llamó como la Banda Estatal. He trabajado aquí con la Orquesta Arturo Somoano, que es una orquesta filarmónica, eh, eh, una orquesta más accesible quizá al pueblo, ¿verdad? No es una orquesta realmente como la Sinfónica, que tiene su sala de conciertos. Ya. He tocado también con la orquesta de Bayamón, que es una municipalidad pequeña aquí. Así que básicamente esas han sido mis agrupaciones. Dijiste que habías estado en Colombia ¿de qué año a qué año? 1994 hasta el 2001. Eh, Sabes que no coincidimos de casualidad. ¿En serio? Yo estuve en Colombia, en Cali, y fui profesor del Programa Nacional de Banda del 98 al 90, o sea, el 97 al 99. Pues, pues a mí me habían dicho, ya hay un cubano que está en Cali, pero no, Sí, no coincidimos. Ya pues. mira, aquí estamos. La vida es así, chiquitica, y Wow, nos wow. encontramos. Eso está bien, eso está bien. Sí, Bueno, sí. mira, cuéntame. ¿Has tocado como solista? Eso no me lo habías dicho. Sí, he tocado. La Orquesta Sinfónica de Colombia fue una bendición para mí en el ámbito musical. Primero, a encontrarme una orquesta, yo tenía como 23 años y a veces uno no conoce de los países hermanos de uno y uno tiene unas ideas de que, ¿verdad? De que la Filarmónica de Nueva York, la Chicago, Claro. qué sé yo, orquestas alemanas. Cuando llegué a Colombia me encontré con que la Sinfónica Nacional de Colombia es una orquesta de primera línea. Las cuerdas, los vientos madera sonaban exquisitos. Así que fue una experiencia gratificante, repertorio, se hacían ciclos, el ciclo de Mahler, Sinfonía de Mahler, Tchaikovsky, Bruckner, el cuadro, una exposición. O sea, que fue dentro de mi profesionalización también un aprendizaje. ¿Verdad? Porque uno viene con unos conceptos que quizás de acuerdo al director pues es otro concepto y tienes que Claro. reaprender a tocar al momento. Sí, tienes que ser maleable y voluble a lo que te encuentras. Sí. Así que también ellos me vieron a mí como un asset a la orquesta, así que me dieron carta abierta. Yo tuve oportunidad de presentarme con la orquesta de solista en varias ocasiones. Tan pronto yo llegué, comencé a hacer música de cámara, tan pronto llegué, esto fue bien rápido. Comencé a enseñar, así que una cosa te lleva a la otra. Por lo menos desde que yo estuve, yo toqué pues el concierto de Von Williams en 2 ocasiones con la orquesta. Estoy aquí mirando porque lo tengo apuntado. Y no, tranquila, Toqué, tranquila. Sí. La historia toqué, requiere de eso, de documentación. sí, sí, tuve la oportunidad de tocar el concierto de Von Williams en 2 ocasiones con 2 directores distintos.
toqué el concierto de corno número 1 de Strauss, era que se hizo, El tenía arreglo un para arreglo, tuba. sí, la versión de tuba. Toqué el concertino de Jan Kochiel para orquesta de cámara y tuba. Básicamente eso fue los solos que hice con la orquesta. Sin embargo, los recitales, yo trataba de que todos los años hacer un recital en diferentes instituciones. Así que toqué recital en la Biblioteca Luis Ángel Arango, o sea, full recital, 1 hora y 40 de música. En la Universidad de los Andes, en la Universidad de la Javeriana, donde yo era profesor. Así que realmente tuve oportunidad de exponerme y de aprender un repertorio nuevo. Y ya de vuelta, de vuelta a Puerto Rico, eh, eh, ¿tienes algún grupo de metal o tocas algún grupo de metal en Puerto Rico o has tocado como solista en Puerto Rico, has hecho recitales y eso? Sí, en la actualidad, Harold, yo soy profesor en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y en el Conservatorio de Música. El Conservatorio de Música regresé ahora, pero antiguamente estuve unos 7 años y ahí yo hacía lo que se llama el Octuba Fest. Entonces Ya, yo aprovechaba y en el Octuba Fest pues traía personas invitadas y claro, yo como profesor pues siempre daba un recital, así que todos los años yo preparaba algo. un recital de solista, más con la banda del conservatorio tuve la oportunidad de tocar el concertino de Rolf Wilhelm, concertino para tuba y banda, y otras agrupaciones como la Orquesta de Cámara ahora de la Universidad de Puerto Rico. Tuve oportunidad de hacer algunos números, la Orquesta de Bayamón también, hacer algunos movimientos dentro de los conciertos. O sea que dentro de mi carrera musical he tenido oportunidades de de presentarme como solista. Está bien, está bien. Bueno, mira, Nelson, hay una cuestión que es cuando menos curiosa, ¿no? Y que por lo menos a mí me interesa que confrontar siempre, ¿no? Y es el tema de el tratamiento que se le da a la enseñanza del bombardino o el eufonio, no sé cómo lo llaman en Puerto Rico. La cuestión está, yo siempre lo confronto con la siguiente experiencia, ¿no? Aquí en España, lo mismo te puedes encontrar a un tubista dando clases de tuba de bombardino o eufonio, que te puedes encontrar a un eufonista o bombardinista dando clases de tuba y de su instrumento. Uh -huh. Según tu opinión, según tu experiencia, tu criterio, ¿crees que eso debería ser siempre así? ¿O crees que cada especialidad a cierto nivel, digamos a lo mejor nivel superior, cuando uno está terminando los estudios profesionales, ya debe encaminarse a tener un profesor propio de la especialidad por las coyunturas y las necesidades de repertorio y técnicas del instrumento? ¿Qué opinión te merece eso? Bueno, mi opinión puede ser fría y caliente, en el sentido de que pues, yo como tubista, pues en el conservatorio, si viene que han tenido oportunidad de enseñar eufonio, pues yo soy el profesor de eufonio. Y en la experiencia que yo he tenido es que siempre los profesores de tuba enseñan eufonio. Sin embargo, yo pienso que hay tubistas, grandes tubistas que tocan y han ganado competencia como solistas en eufonio y en tuba, ¿verdad? Que son expertos en eso. Yo no soy un experto en ambos instrumentos, yo toco tuba y el eufonio me suena. Así que, ¿verdad? Siendo franco, porque no puedo mentir, yo pienso que si tú eres eufonista y coges clase con un eufonista, yo creo que hay cierta ventaja, porque el músico siente físicamente cuáles son los cambios, ¿sí? Y el repertorio y todas estas cosas. Así que es como que todo depende de la habilidad que tenga el profesor, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico es muy común que los trombonistas enseñen bombardino y tuba, ¿verdad? La escuela de tuba en Puerto Rico no tiene pues, 200 años, por decir algo. Así que había más trombonistas que enseñaban tuba y bombardino. Ah, así que todo depende de lo que el eufonista esté buscando. Si viene hacia mí, yo obviamente yo voy a enseñar con la cabeza pensando en cómo suena el eufonio, con el requerimiento del eufonio, con el sonido
que para mi entender, ¿verdad? Debe sonar un eufonio. Ya. No Vale, sé vale. si contesté. No, 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 sí, a ver, o sea, me contestaste perfectamente porque, claro, me diste o nos has dado dos vertientes. Una, la experiencia personal, ¿bien? Y la otra, tu criterio de lo que debe ser. Dentro de eso me introdujiste en una cosa curiosa, y es el hecho de que todavía es bastante común encontrarse a un trombonista dando clases de tuba y de eufonio. Cuando eso es una cosa que, bueno, en gran medida, según mi opinión, sucede cuando todavía no hay una escuela estabilizada, una escuela no, porque la escuela tiene otras características, ¿no? Cuando todavía no hay una cantidad de tubistas o de eufonistas en la labor docente. Bien, sí, Aquí en Puerto Rico, a aquí medida en que se Puerto vaya Rico. logrando la especialización, se irá logrando, supongo, que cada vez menos trombonistas eh, den clases de un instrumento que les queda un tanto lejano, porque el bombardino todavía tiene la boquilla como un nexo ahí, ¿bien? Pero técnicamente no es igual, respiratoriamente no es igual, por supuesto, digitalmente no es igual, porque ya el trombón de pistones está en desuso casi totalmente, internacionalmente hablando, no o sea, lo que es la didáctica. Sí, aquí más que una cuestión de gusto, yo no sé si está dentro de las preguntas, es una cuestión laboral de cómo está diseñado el Departamento de Educación Claro. y, y, y que no necesariamente la persona que toca el instrumento va a ir a una escuela especialista, sino es el que ya tiene el trabajo o el que tiene mayor cantidad de años, de puntos. O sea que quizá yo soy tubista y tengo, estoy aquí hipotéticamente hablando, ¿verdad? Tengo el certificado del Departamento de Educación, sin embargo, un trombonista lleva más años que yo, vive en el área, así que él va por encima de mí, así que él entra a la escuela especializada y le toca enseñar pues, todos los O sea, instrumentos. es una cuestión más burocrática que musical. Sí. ¿Bien? Porque, Sistemática. claro, claro, o sea, porque los años de experiencia no son años de experiencia tocando el instrumento, no Así es. determinan la especialidad, sino como se hacía antiguamente en casi toda Latinoamérica, inclusive aquí en España también, de el profesor de los metales, que era un trompetista y daba clases de trompeta, trompa, trombón, bombardino, tuba, de todo. Pero bueno, eso es una cosa que poco a poco se va eliminando a medida que se va buscando la especialización. Pero bueno, esas cosas son. Bueno, me has ido hablando de cómo está la cosa en el sentido docente, ¿no? De la tuba, en Puerto Rico. De cara al futuro, ¿cómo ves eso? ¿Crees que se mantendrá todo igual bajo ese basamento burocrático o ves que hay alumnos que van surgiendo y personas que se van graduando y a lo mejor van estudiando, van volviendo? Sí, Harold, como digo una cosa, pues digo la otra. En los últimos, yo creo que más de 10 años, se ha proliferado en escuelas de bellas artes y en programas de orquesta, en el que los músicos jóvenes, por ejemplo, yo tengo muchos ex estudiantes que tubista y bombalinista, que ya han ido pues apoderándose de ciertos aspectos de enseñanza. Y yo espero, ¿verdad? Y lo que ellos me comentan y los planes que ellos dicen, porque yo no tengo mucho contacto con los jóvenes, ya que estoy pues en el Conservatorio de la Universidad de Puerto Rico, pues yo me mantengo sí con algunos jóvenes, pero como director de banda, porque yo también Sí, dirijo bandas. claro, vale. Entonces, pues, ellos me llaman, mira, tengo esta chica que toca, tengo este chico que toca, que me aconseja, vamos Claro, a claro, claro, escucharlo. claro, claro. Así que, por cierto lado, Puerto Rico es bueno que, en el sentido que todos nos conocemos, estamos buscando ayuda y consejos uno del otro. Ahora, pues tengo, pues, como te digo, hay una escuela libre de música, se llaman las escuelas especializadas del Departamento de Educación. En Ponce hay un eufonista que era trombonista, pero tomó el bombardino conmigo en el conservatorio, Alexander Iglesias. Pues él está trabajando con
Los tuve los bombardinos y ya tenemos el resultado de su trabajo. Tengo otro bombardinista que fue alumno mío y luego estudió con Dimondre Ujú, y regresó y él está en los programas de orquesta que se llaman 100 por 35 y ujú. está trabajando con cuarteto de tuba, enseña bombardino, así que ya tiene una especialidad. Este, en la Escuela Libre de Música de San Juan, ahora está el maestro Ramón Serra, que es el trombonista bajo de la Sinfónica, que aunque no es tubista, pero pues tiene ese nexo con la tuba, o sea que sabe cómo se Ujú. maneja la tuba y cuál es el la, ¿cómo te digo? El synergy Sí, entre sí, la la tuba, entre sinergia, la la sinergia. sinergia entre la tuba Ujú, y el trombón bajo, que eso pues es una ventaja claro. y una persona que tiene un gran Ujú. conocimiento y conceptos sonoros. Así que yo sé que se están levantando jóvenes muy interesantes. Y también la visión ha cambiado de lo que era la tuba en los 90, en los 80 ahora. ¿Sí? Todavía en los 90, en los 80, quizás la tuba era de una orquesta, de una banda. Pues ahora con todas estas cuestiones tecnológicas y con todos estos chicos jóvenes que han terminado sus maestrías y regresan, pues le dan otro cantar al asunto. Así que yo sí espero y sé que viene gente subiendo de muy buena calidad. Eso está bien. Bueno, mira, cuéntame un poco, o sea, me dijiste que, claro, la tuba no tiene, o la enseñanza de la tuba no tiene 200 años, yo creo que no lo tiene en ningún sitio. Sí, yo digo un número. No, yo sé, no te entiendo, no pasa nada. Me refería, era para inducir a la siguiente pregunta. De acuerdo a tus conocimientos, eh, ¿por qué vía crees o sabes que llegaron nuestros instrumentos a Puerto Rico? Bueno, definitivamente aquí a Puerto Rico llegaron por España. España, los españoles fueron quienes trajeron los primeros instrumentos, los bugle, los bombardinos, Uh que -huh. nosotros le conocemos a bombardino como el bombardino pequeñito y el euphonium Sí, ya, el te de grande. entendí. Sí, estamos hablando de que en Puerto Rico había un movimiento de bandas para el principio del siglo XIX bien establecido. Uh -huh. Nosotros contamos con una banda municipal que tiene más de 130 años, que es la banda municipal de Ponce, que fue fundada por Juan Morel Campos. Y hasta muy reciente, se encontraron 11 tubos con música original de 1909 hasta el 1913, interpretados por bandas y orquestas de aquella época. Ya, O sea, entonces, ¿verdad? Para ser más curioso, el bombardino en Puerto Rico era básicamente el rey de la banda. ¿Por qué? ya. Porque la danza, ¿verdad? Que viene de la contradanza, la danza puertorriqueña entre medio de La la... plena. No, no, esta es la danza. La Ah, danza básicamente es un 2x4 o le dicen que a veces somos como un 6x8. uh -huh. Hay un obligato siempre de bombardino. Así que hay Vale. unas danzas que se llamaba Sara o Impromptu, por decir algo, que Uh tiene pop, 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 para, tito, tito, tiro, toti. Todo eso era bombardino. -huh. Para aquella época había un bombardinista muy famoso que se llamó Domingo Cruz de Ponce. Murió en Alicante, España, Vaya. por cierto. Y entonces él pertenecía a esta banda en Ponce y él parece que era tan y tan bueno que Juan Morel Campos le hacía los arreglos Uh -huh. y obligato retando al bombardinista, ¿sabes? Le ponía semicorcheas y cosas agudas, y bemoles agudos y graves, pero parece que el tipo era muy bueno y nunca se equivocó, nunca pudo encontrar una chance. Así que básicamente los instrumentos vienen realmente desde España, nuestro bombardino y las bandas. Ya Vale. luego, las bandas, cuando llegan los norteamericanos, ¿verdad? Que invaden a Puerto Rico, Uh -huh. ya quizás las bandas y la cultura española pues no era tan interesante para ellos.
¿verdad? Porque era quizá un poco más desconocida y hubo una merma en la producción musical de las agrupaciones. Ya no era siglo XIX que se conocía, por lo menos en el sur. Entonces estamos hablando del siglo XIX. La Orquesta Sinfónica se funda en los años 50. O sea que estamos hablando de 1910, esperar todo ese lapso hasta 1950 para que surgiera otra vez la Orquesta Sinfónica. O sea, me estás hablando entonces, o sea, del siglo XX, no del siglo XIX, o sea, sino del siglo XX. O sea, me estás hablando de que hubo unos inicios, digamos que a finales del siglo XIX. A finales del siglo XIX, sí. Fue quizás eso lo que me quisiste decir. Claro, te entendí. O sea, pues claro, me habla de 1950, rápidamente me doy cuenta que fue un lapsus de siglo, ¿no? No. O sea, en el siglo XX. Con lo cual hay digamos que hay una pequeña historia, por decirlo de alguna forma, en Puerto Rico. Eso está bien, está muy, creo que es muy interesante. ¿Crees quiénes consideras más bien, no crees, sino quiénes consideras más bien que son los referentes o han sido los referentes de nuestro instrumento en Puerto Rico, además de este señor Domingo que me has comentado o de los tubistas de la orquesta que me has comentado que están? ¿Quiénes crees que han hecho más por el movimiento de la tuba? Sin contarte a ti, por supuesto, porque evidentemente eres el que está ahora mismo en boga. Sí, no, ¿verdad? Al César lo que es del César, se dice, ¿no? Pues de los tubistas locales tengo que mencionar a Rubén Ramírez, que fue mi maestro inicial, pues, la persona que ha estado más tiempo en la orquesta. Recientemente se retiró de la Orquesta Sinfónica y él era como el sonido a seguir, ya que fue estudiante de Harvey Phillips. Entonces, pues él trajo pues ese conocimiento de Harvey Phillips y de tocar correcto, de tocar con buena dicción, con buena claridad, con buen gusto, y pues bien difícil de igualar, ¿verdad? Porque sí, no, está claro. El otro maestro que yo tuve, Ricardo Rodríguez, trajo entonces ese sonido de Chester Smith, de la Boston Symphony, un sonido bien potente, grande, grave, cantable. O sea, ahí ya uno como estudiante entra en una disyuntiva pedagógica de qué escuela seguir y todas estas cosas. Pues básicamente esos son los maestros que estuvieron en el conservatorio. Antes que eso, como te digo, fueron trombonistas que realmente yo no estuve en el conservatorio en esa época. Ya luego, pues nosotros nos criamos en esa época de los 90 escuchando a Warren Deck con la Filarmónica de Nueva York, a Sam Pilafien. O sea, que básicamente una cuestión auditiva. Ya. Y de los jóvenes, ¿reconocerías alguno que crees que está despuntando o que, no sé, crees que tiene un futuro prometedor? Bueno, de los jóvenes no tan jóvenes, pues ya sabes que Chris Olca está por ahí haciendo rugir al instrumento. Para nosotros muy cercano, pues Alan Baer. Me gusta mucho la propuesta de Carol Jansch con la tuba en fa. Sí, pero me refería a tubistas puertorriqueños. O sea, me ha estado mencionando, claro, a gente que están en boga, que además obviamente están muy bien, pero me refería a tubistas puertorriqueños que tú consideres que están despuntando o que pues mira, les prevés un buen futuro. Ahora mismo el mejor ejemplo se llama Gabriel Baez. Gabriel Baez es un joven de 19 años que está cursando su tercer año en el conservatorio, el cual pues yo soy profesor de él y ganó el puesto de la Sinfónica. O sea, yo concursé y me ganó. Me ganó a varias personas. Pero eso es un mejor ejemplo. Gabriel va a ser un joven que tiene 19 años, está tiernecito, está chévere, tiene muchos conceptos, así que Gabriel. Tengo un bombardinista que se llama Cristian Hernández, como le dije, hizo maestría con Dimondre y suena muy bien y está muy sumergido en la educación. Así que
por ese lado, yo pienso que en el Bombardino, Cristian y Gabriel son los estudiantes que Pero son, eso que sí. me has contado del tubista de Puerto Rico, o sea, de la orquesta de Puerto Rico, yo creo que eso es el mayor orgullo que puede Sí, tener un señor. maestro. Bien, o sea, por lo menos en mi criterio, o sea, no se puede considerar una derrota, No, 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 no. sino más bien, o sea, porque es una extensión de uno mismo, sobre todo porque sí tienes la plaza, pero igual, o sea, sigues siendo mi alumno, sigues estudiando conmigo, o sea que eres, porque además todos sabemos que la cuestión de los exámenes y de las pruebas son cuestiones coyunturales, subjetivas, que a veces uno no tiene un buen día, No, bien, o él lo tuvo mejor, pero mira, además es joven, como dices tú, está tiernecito, se sí, puede sí, formar, que esa es una de las claro cosas que sí. que fundamentalmente buscan mucho en las orquestas, gente que sea joven para poderlas amoldar a, bueno, al criterio de la fila, al criterio del director, o sea que eso al revés, es para alegrarse y me congratulo pues, me alegro de poderte felicitar por ese logro porque eso es Sí, fundamental, es tu cimiento, por decirlo de alguna forma. claro. ¿Sí? No, y que pues es como él ha tomado también, porque él tomó clase con el tubista de la Sinfónica, que se retiró, así que yo entré al conservatorio sustituyendo, así que Sí, viene de esa escuela y yo lo cojo. ya. Y mi pedagogía es un poco distinta en algunas cosas, así que vamos a ver cómo lo No, manejo y le damos esa visión. eso está muy bien. Bueno, mira, ya que estamos hablando y ese logro es fundamental en la experiencia de un docente, háblanos un poco sobre tu experiencia en la enseñanza. Nos has comentado que diste clase en la Javeriana, en Colombia, y bueno, aquí estás dando clases en dos centros, en el Conservatorio y en la Universidad de Río Piedra. Cuéntanos sobre tu experiencia docente. ¿Cómo organizas tus clases en general, según tu metodología, la forma que utilizas? Eh, ¿Cuánto suelen durar las clases? Etcétera. Sí, sí, pues por lo general te voy a hablar del presente. Sí. Eh, yo doy bombardino y tuba en la Universidad de Puerto Rico y en el conservatorio. Y pues por lo general las clases tienen una duración de una hora, una duración de una hora. Yo me enfatizo mucho, ¿verdad? Yo pretendo que el estudiante haga su trabajo diario, que venga ya calentado, venga ready. Uno no puede esperar mínimo. Uh Sin -huh. embargo, aunque venga calentado, a mí me gusta siempre trabajar con ellos el sonido, como, "Ven acá, suena esto, vamos a ver cómo está el aire", hacemos siempre ejercicio de respiración, que son muy importantes, hacemos ejercicio de boquilla, o sea que la clase comienza como yo chequeando o verificando cómo está el sonido. Si yo veo que está medio raro, ok, ¿cómo está tu aire? Hiciste tu ejercicio, o sea, vamos investigando. Uh -huh. Pero el estudiante yo siempre le doy, pues, pues, hay algunas escalas de acuerdo a su nivel o ejercicios particulares ya sea del Arban, del Comprage, del Tyrell, que son de articulación, Uh -huh. ejercicio melódico. Me encanta, Harold, es que una cosa que yo quizá descubrí ya a mayor edad, la importancia, la importancia de la técnica, lo que llaman, pues, que si las escalas en tercera, las escalas en cuarta, Ya. mayor, disminuido. Así que todos mis estudiantes tienen que hacer una prueba a mitad de semestre de lo que se llama un Technical Skill Test, que tienen Uh que -huh. tocar todas las escalas, aparte de su clase de tuba. Eso Ya. es como un site. Y ellos encargados, la nota que obtengan es la nota que obtienen. Ya, claro, claro, está claro, está claro. Un examen Sí. técnico, está bien, está bien, está bien. Entonces, pues yo utilizo mucho el Advance, utilizo los métodos de trompeta, aunque yo los arreglo o los escribo para tuba, pero el Collins, el Blasevich, Koprach, son los típicos. Pero, los solos. Siempre en la clase pues hay cierto, dentro de los solos, cierto excerpts que ellos tienen que ejecutar de varios compases, pasajes de orquesta. O sea que la clase es muy amena, es como que tocamos un poquito de todo. De todo, claro. Y entonces, de acuerdo a lo que estén tocando, yo le asigno o ya sea el Rochu
o de acuerdo a lo que estén tocando, ya le asigno un copraje específico o ciertos ejercicios técnicos específicos, o un ejercicio que cambiemos, que no hay ningún libro. Yo me paso creando de acuerdo a las piezas, escribiendo cosas, y esto es lo que vas a hacer esta semana. Vale. Así que es un poquito around. Y ve acá una cuestión. ¿A partir de qué momento consideras tú que un alumno debe presentarse ante público? ¿Desde el principio o ya cuando tenga una técnica dominada de alguna forma o No, u obras o un repertorio ya más o menos solvente? en mi opinión personal, y ahora te hablo como educador, no como tubista. Bueno, tuviste educador, yo soy director de banda y en la escuela donde yo enseño tenemos un programa de bandas que comienza en el cuarto grado. Era la edad que tiene mi hijo, 9 años. Y entonces todos los semestres se hacen conciertos. Así que para mí es vital que el estudiante vaya presentando qué es lo que ha tocado. Primeramente, no es simplemente por un mero hecho de mostrar la técnica, sino es de orgullo de su trabajo, ¿verdad? Más es un incentivo, o sea, yo estoy estudiando para qué, porque tengo un producto final. Así que es un compromiso del estudiante que tiene que tocar, tiene que presentarse. Mientras más, mi opinión, ¿verdad? Mientras más temprano el estudiante comience a ejecutar frente al público, más fácil va a ser al futuro, ¿verdad? Antiguamente yo me acordaba que uno tocaba quizá un recital de graduación y tocaba, digo, algún recital, una pieza durante el semestre y el recital de graduación como 4 o 5 años después, ¿no? ¿Verdad? Ya comienzan los junior recital y recitales antes. Así que yo estoy todo el tiempo encima de los estudiantes que tienen que presentarse. O sea, no es que deben, es que tienen que presentarse, obviamente con un repertorio que esté a su nivel, que pueda ejecutar, que esté cómodo, Claro, que, claro. que, que no pase como nosotros decimos en Puerto Rico, que se escrache, ¿verdad? Que a veces uno intenta tocar cosas que todavía no está a su nivel. Así que sí, Está bien, yo está bien. enfatizo que tiene que presentarse. Bueno, ven acá, y cuéntame una cosa. Me has dicho que, claro, como es muy usual, das clases de tuba y de bombardino. Pero, la pregunta es la siguiente. Si en un examen de acceso a tu universidad o al conservatorio tuvieses que elegir, porque solamente tienes hipotéticamente una plaza, una capacidad para un alumno, un puesto, si tuvieses que elegir entre un tuba y un bombardino, ¿tendrías preferencia por alguno en concreto o sería el que mejor toque y listo? Sí, yo entiendo que uno debe ser justo y no debe quitarle la oportunidad a las personas. Yo he estado en esas situaciones y realmente yo escogería el que realmente gane el trabajo. Si es un bombardino, pues bombardino es. Así que para eso uno diseña, ¿verdad?, ciertas rúbricas. Eso es importante dentro de la educación, que el estudiante mantenga la puntuación y su nota lo más justo posible. Así que yo no tengo preferencia. Eh, Como digo, yo dirijo bandas y me ha tocado estar en paneles de escoger flautas, clarinetes, y pues el que saque mejor puntuación es el que gana. Es el que, oh, Sí, perfecto. La justicia ante todo, eso está bien, sí, sí. eso está muy bien. Ven acá, me hablaste un poco de los métodos técnicos que utilizas, pero me gustaría saber qué repertorio de obras, o sea, o qué tipo es el que tiene mayor carga dentro de tu metodología o dentro de la enseñanza que tú impartes. Obras para instrumentos solo, con piano, con orquesta, con grupos. ¿Qué repertorio trabajas? ¿Sueles utilizar Bueno, más? yo realmente pienso que el tubista debe ser overall, debe tocar un poco de todo. Así que durante el crecimiento, estamos hablando de la licenciatura, Ujú. eh, se le dirige a que toque todo tipo de repertorio, ¿verdad? Que tenga piezas de diferentes periodos, las diferentes épocas, diferentes estilos y asimismo sus agrupaciones. Normalmente los estudiantes cuando terminan su grado, ellos siempre hacen pues, piezas de instrumentos solo, piezas de piano
y siempre hacen, yo les dejo que escojan una pieza que ellos quieran tocar, ¿verdad? Siempre y cuando tengan unos parámetros, no es que van a tocar redondas y blancas, Sí, ¿verdad? claro. Eh, así que porque hay que dejarlo que ellos se aponderen de su Sí. recital y que se sientan comprometidos y que le pongan su sello personal. Ujú. Y siempre, por lo general, tocan piezas con quintetos, quintetos de metales, ¿verdad? Claro, O con claro. cuartetos de tuba. Hay gente que han hecho dúos y tríos con pequeñas orquestas. Así que deben tocar un poco de todo. Ahora mismo yo estoy, por ejemplo, en el caso del nuevo tubista, yo estoy hablando con él y digo, mira, ahora mismo estamos en un problema grandísimo de salubridad. No sabemos hasta cuándo vamos a tener un pianista acompañante. Yo sé Ya, que hay muchos programas, pues, entonces, si no tiene un pianista acompañante, ¿cuál es la otra solución? Pues tocar repertorio para tuba sola claro. o para tuba con CD o con audio. Ujú. A que uno tiene que reinventarse. Y si tú vas a un viaje a algún país y no hay dinero, o pues, ¿qué vas a hacer? ¿No vas a tocar nada? No. Claro, Tienes que claro, llevar claro. tu repertorio. La suite de cello de Bach son un buen recurso, entre otras cosas. Ujú. Así que, un Ese, poquito de todo, Harold. ese repertorio, no, 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 está muy bien. Además, sobre todo, es muy creativo y evidentemente, o sea, lo tienes muy adaptado a la situación actual, que además es muy incómoda, ¿ven? Porque eso que te pasa a ti pasa en todas partes, o sea, hay problemas de por la cuestión de la pandemia, hay problemas con acompañamiento y demás, pero es muy interesante y muy inteligente eso de utilizar repertorio con acompañamiento electrónico, para que me entiendas, ¿no? CD, entonces. Perdona que intervenga. Obviamente, Harold, cuando la cosa está normal, pues hay un repertorio establecido, ¿verdad? Uno siempre debe tocar su Bach, su Marcello. Uh, Cuando estamos más chiquitos, pues se toca el Introduction and Dance de Barat, uh, la suite de Walter Harley, Frankenpol, claro, Alex Wilder, etcétera, etcétera. El Bob Williams, pues hay ya, que tocarlo, el Hindemith. Y otra cosa que a mí me gusta es estar pues mirando qué repertorio se están pidiendo en las competencias. claro, Pues porque aunque no vaya a la competencia, no puedes esperar dejar de mantenerte al día. Así que si yo claro. veo que piden este año para la Falconi Competition, por decir Madsen, pues vamos a ver, Anthony Plock, Stevens, Ya, las ya. miniaturas. O sea que también mantengo una combinación entre el repertorio clásico y cuáles son las nuevas Las composiciones que están. novedades, las novedades. Vale, perfecto. Bueno, mira, me has hablado, sí, un poco sobre el, bueno, hemos hablado del repertorio, por supuesto, y me has hablado de que el formato del concierto, de la audición, del examen final, le das al alumno esa posibilidad de que haga suyo el concierto, por decirlo de alguna forma, y que toque alguna pieza que le sea cercana. Yo particularmente pienso que eso es un arma de doble filo muy interesante, porque claro, o sea, si a ti te gusta, le pondrás empeño y se supone que será la obra que mejor te salga. ¿Eh? O sea, eso es fundamental, ¿no? Pero bueno, o sea, ¿existe alguna obra que tú creas que es obligatoria que él toque sí o sí? Bueno, él o ella, por supuesto. O sea, sí o sí. O sea, te guste o no te guste, esta hay que tocarla o debes tocarla antes de terminar los estudios. Bueno, obviamente el Von Williams es una pieza que la tienes que tocar sí o sí. El Gregson es Ya. una pieza que no vas a pasar de grado si no la tocas en todo ese En algún periodo. momento. En algún momento. Esas son dos piezas súper importantes en el estudio de la tuba. Yo diría que de la suite de cello de Bach tiene que tocar obligado algo, sea en el registro grave, sea en el registro Sí, agudo o en ambos, ya. debe tocar. O sea que básicamente esas tres piezas son fundamentales. Hay que tocarlas en algún momento de la carrera, sí o Sí, sí. sí. Vale, perfecto. Ya Está uno bien, va construyendo, por ejemplo, yo está tengo bien. una gama de piezas que no son varias, que tiene más o menos con niveles y bueno, vamos de acuerdo, yo escojo, ¿verdad? Sí, sí.
de acuerdo a las habilidades o a la falta de habilidades. Yo veo estudiantes que le hace falta ese empujoncito. Ah, pues tú estás como medio vago para tocar agudo, pues vamos a colocarte esta como, vamos a hacerte, tienes que tocar el alarm, por decir algo, Sí, sí, sí. de Gregson. Pues vamos a trabajar con ese repertorio solista porque llevas 2 años evitando tocar de solo tuba. Entonces lo vas a hacer. Entonces yo voy buscando y hemos hablado, ¿verdad? Los estudiantes después hablamos años después, dicen, ya, maestro, cuando usted me obligó a tocar el Pichi Mantilla en Bombardino, yo no sabía qué era eso. Luego le cogí amor, luego entendí e hice eso Claro, otra vez. Yo le digo a claro, mis estudiantes que, ¿verdad? Que usted hace un repertorio ahora con miras a que lo va a seguir repitiendo y lo va a hacer a diferentes instancias, ¿verdad? claro, claro. Porque tú hagas el Bon Williams ahora no significa que es un repertorio de licenciatura. Pues, eso, maestría, doctorado y profesional, ese primer movimiento es el que te hace ganar el trabajo, ¿no? Sí, por eso. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Bueno, Es increíble porque tú sabes, ya uno sabe que son el Von Williams y como 12 Epser, los maestros sí, cantores. sí, 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 sí. Pero es William. Eso es Sí, primero Von y Williams. segundo. Además, siempre es Sí, primero y segundo. ¿Sí? sí. Pero acá, Nelson, y cuéntame, cuéntame un poco, mmm, dentro de la metodología o de lo del repertorio que trabajas, insisto en esto una vez más, normalmente, no sé cómo sucede en Puerto Rico, normalmente eh, casi todo el plan de trabajo, plan de estudios o los planes de estudio están pensados para que el instrumentista sea solista, cuando por lo menos en el caso, claro, una cuestión estandarizada, llana, para todos los instrumentos sinfónicos, cuando en realidad nosotros la mayoría de las veces cuando encontramos trabajo lo vamos a encontrar bien como tubista de una orquesta o bien como tubista de una banda, con lo cual el repertorio específico para banda y orquesta, maestros cantores, etcétera, etcétera, que hemos estado comentando en las pruebas de orquesta, no siempre tiene la carga de estudio que hipotéticamente va a necesitar el alumno después. En tu opinión, ¿crees que eso debe cambiar? ¿Cómo tienes tú eso diseñado? ¿Cómo lo tienes pensado? ¿Hay algún tiempo, algún periodo de tiempo que los alumnos tuyos tienen que tocar dentro del repertorio orquestal o bandístico, por supuesto? Sí, mira, Jaro, yo estoy de acuerdo 100% contigo. En el sentido de que, ejemplo, ahora pues yo regresé ahora al conservatorio y cuando yo veo pues el currículo, que por cierto, hace años atrás yo tuve un poco de inherencia en él. Yo pues, soy una persona distinta, pienso distinto, he tenido otras experiencias. Ya. Así que a veces los currículos carecen en materiales y oportunidades. Por ejemplo, pues en Puerto Rico no hay muchas bandas donde tú trabajar, pero por esa razón yo como persona responsable, como maestro responsable, no puedo dejar de brindarte la oportunidad, ¿verdad? Porque nosotros somos herramientas, le Claro. damos las herramientas a los estudiantes. Así que en ese sentido, quizás aquí los currículos estaban bien diseñados, básicamente a la orquesta, a los solos clásicos. Sin embargo, cuando esa fue mi experiencia en mis años de maestría en Michigan State, el Midwest es bien conocido por las bandas. ¿Verdad? En el Midwest de Estados Unidos, pues es muy conocido por la banda. Cuando yo llego allá, Harold, yo entré en un circuito de audiciones de bandas militares. De bandas militares, hay una banda muy importante que es el President Owned, el Pershing Owned, que es la Ceremonial Band, y yo entro entre 11 personas que escogieron de toda la nación americana para ir a audicionar. Yo empiezo a ver Excel de banda, Harold, que yo nunca había en mi vida, Claro. y, y las tonalidades, pasajes virtuosos en re bemol y todas estas cosas, grave, aguda, la fantástica del Dios, la parte de la viola. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, esa primera audición fue un despertar para mí. Yo dije, no, o sea, me fue malísimo en el sentido que, por más preparado que estaba, yo sabía que había, realmente toda la gente sí sabía. Ahí yo entonces me matriculo en la banda y se hacía un repertorio igual o mejor que el de la Orquesta Sinfónica de la Universidad.
cuando yo regresé al conservatorio, a los próximos turistas que yo tengo, estudiantes que se fueron todos a estudiar a Estados Unidos, aunque no estaba en su currículo que tenían que hacer pasajes de banda, yo los hacía hacer el pasaje de banda. Ya. O sea, yo escogía, tiene que hacer este pasaje de banda, tiene que hacer este pasaje de banda. Estaba bien pendiente a las audiciones de las diferentes bandas, ¿verdad? Que son en Estados Unidos, sí, la Guardia Costera, el Navy, el Army, Air Force, Ujú. qué era lo que pedían, la marcha. Y entonces conseguí una recopilación, que es como un libro así, de todos los pasajes de banda que se consiguen. Así que dentro de mi enseñanza, tienes que hacer pasajes de banda. Tienes que hacer pasajes de banda, tienes que hacer pasajes de orquesta y tienes que hacer solo, tienes que hacer un montón de cosas, tienes que hacer escalas por un tubo y 7 llaves porque, otra cosa que yo también hacía era que yo fotocopiaba las partes de quintetos, el bossa, o quizás los quintetos más clásicos que yo sé que tienen cierta dificultad para la tuba, pues vamos a practicar esto, búscate 4 amigos y monta esto. O sea que es una ventaja del conservatorio, que al ser pequeño, pues todo el mundo se conoce y la gente quiere hacer música. O sea que si quieres hacer bossa, el tubista busca 2 trompetas, un trombo, una tuba y lo hacen Ya. por enseñanza. O sea, Supremamente importante. eso evidentemente está basado en tu experiencia, ¿bien? O sea, Sí, en la experiencia que tú has tenido, la vida que has tenido, ¿bien? Y que obviamente has visto, como se diría, las orejas al lobo y dijiste, a mis alumnos yo los tengo que enseñar para que no pasen por lo mismo, lo cual a la larga te honra porque evidentemente les has viabilizado el camino. Bien, con lo cual eso es genial. Una preguntita. Dentro de todo eso, ¿hay algún pasaje o algunos pasajes orquestales que tú consideras que son ineludibles, imprescindibles, que los tienes que conocer sí o sí o sí? Porque hay libros de pasajes orquestales, hay bueno, por lo menos aquí en Europa se utiliza mucho el Probespiel, que o sea, está hecho por dos tubistas alemanes, por Popper y no me acuerdo el apellido. Yo sé que en la zona de Estados Unidos ustedes tienen el libro de Pokorny, bien, que además tiene también un CD muy interesante. Eh, eh, y en cuanto a bombardinos está el libro si no recuerdo, es de Barbara Tate, creo que es una que hizo el recopilatorio sí, un libro de bien grande. bombardino. Dentro de todo eso, hay algunos pasajes que tú consideras que son imprescindibles, ineludibles, que sí o sí hay que tocarlos, igual que William Gregson y la Pues, suite. pues claro que sí, Harold. Ya todo tubista sabe que los maestros cantores vienen en todas las audiciones, específicamente, no tanto la introducción, en mi experiencia pide más el solo, aunque en ocasiones pide la introducción y el solo, inclusive Ya. la introducción, el solo y la parte media aguda, pero el solo, eso viene para mí en 100%. Ujú. Eh, las Valquirias, Ya. eso viene. La Fuente, Respighi, Sí, Los Pinos de Roma. sí, en Los Pinos, ¿verdad? Sí, Ujú. sí. Ya ahí tú empiezas a sacar personas, eh, A sí, eliminar, a eliminar, sí, limpiando, vas porque limpiando. si yo estoy buscando, entonces ya hay alguien que toque con potencia, claridad en el registro grave. Claro. La marcha húngara de Berlioz también es un vivo ejemplo de una persona que toca articulado, en ritmo, liviano. La marcha húngara, eso debe ir. La primera de Mahler también debe ir el solo. El oso de Petrushka Ujú. es oso, es otro que es importante tenerlo para medir el ritmo, la afinación, todas estas cosas. El coral de Mahler, de la segunda de Mahler, Ya, ya, claro. ¿verdad? Tocar en piano, registro medio grave, crescendo. ¿Qué otra cosa me viene a la mente? He visto que en ocasiones en nuestro hemisferio se pide homenaje a García Lorca.
a Ujú. Federico García Lorca, ¿verdad? Que es solista, el Sensemayá también se pide mucho por acá. Pero yo creo que Esa es una obra, cuando es Sensemayá, una obra cuando menos curiosa que aquí en Europa no se toca. sí, pero Y yo entiendo por qué. O sea, la ritmática de esa obra es difícil. y no solamente para el solo, sino la percusión, el sabor de la O sea, percusión, el hablo de toque la obra en ritmo. general, de la Ah, obra en sí, general. O sea, es una obra que se conoce poco, por no decir que no se toca nunca. ¿Eh? O sea, sí, tiene que ser un director que venga, un director latinoamericano que la conozca, o que venga una orquesta latinoamericana que la suelen tener en su repertorio y la interprete por aquí. Pero es una obra muy bonita y muy incisiva, la parte sí, de tubo. hermosa. Es muy Sí, bonita, muy bonita. hermosa, hermosa, hermosa. Yo he tenido oportunidad en dos ocasiones de tocarla. Uno en Colombia, con un director mexicano que le dio una interpretación hermosísima. ¿Sabes? Las cosas que decía, sabía de lo que estaba hablando y Claro, 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 resolvía, claro. ¿verdad? La Y estaba aquí viviendo. y aquí con el maestro que es chileno, Maximiliano Valdés, el titular de la Sinfónica, y también le dio su toque muy interesante también. Así que es una Eso obra está. que he tocado un par de ocasiones. Bueno, Pero volviendo al repertorio, lo que es las obras que te mencioné vienen en el 100%. También Till Spiegel, ya, una obra que viene mucho, tiene que estudiarlo. ya, perfecto. Realmente, Bueno, entiendo, claro, o sea, dentro del repertorio que me has mencionado, tanto orquestal, bandístico, como el repertorio ya propio del instrumento solístico, eh, o sea, hiciste bastante incidiste bastante en el tema además varias veces de la suite de Bach. Entonces, yo quería preguntarte específicamente, eh, ¿qué opinión te merecen los arreglos y las obras transcriptas para tuba y bombardino o tuba y euphonium de otros periodos? ¿Qué opinión te merecen? ¿Las ves útiles? ¿Crees que son, bueno, que sí, que forman parte del repertorio, pero que no es una cosa a tener tan en cuenta? y no, yo creo que son sumamente importantes, porque más allá de uno ser tubista, uno es un músico y uno tiene que ser pues, lo más completo posible, lo que nosotros, ¿verdad?, conocemos holístico. Uh Uno -huh. debe pues conocer los diferentes periodos, cómo funcionan, y no solamente verbal histórico, sino es cómo interpretarlo, porque, porque tu instrumento es una extensión de lo que tú eres. En ocasiones quizás verbalmente no puedes decir algo, pero coges el instrumento y le dices, mira, este periodo, esta es la interpretación que quizás un cello le da, un fagot. Así que estoy totalmente de acuerdo que se toquen obras del periodo, ¿verdad? Que la tuba no existía en cualquier periodo, arreglos de oboe, de fagot, de cello particularmente. Las piezas de Marcello también son muy importantes. Es importante enfrentar al estudiante que sepa lo que son los trinos, los mordentes, todo este estilo. Así que yo pienso que es vital. Y no todo esto, Harold, sino es tocarlo una y otra vez, es madurarlo hasta que uno le consiga el estilo. Por ejemplo, cuando yo empecé a estudiar la suite de cello, yo escuchaba, pues me gustaba mucho, pues Casals, yo escuchaba Casals, Rostropovich, y cada uno tenía un estilo distinto. Y yo decía, pues yo quiero me gusta Casals esto, pero Rostropovich me gusta estas otras cosas. Así que también te estás alimentando, retroalimentando musicalmente y un gusto, ¿verdad? Cuando tú estás comiendo esas, como dice mi hijo, las papilas gustativas se van Sí, recreando y tú dices, qué rico, pues uno va claro. buscando la riqueza en todo el repertorio. Porque nosotros a veces penamos, ¿verdad? En los conservatorios se coloca, en vez de un conservatorio de mucha música, se pone un conservatorio romántico, ¿verdad? Uno quisiera estar tocando todo el tiempo Brahms, Claro. y todas estas cosas, y los vilanitas. Pero no, la música es muy amplia, muchos estilos, jazz, salsa, merengue, eh, hay que tocar con pela. Yo tengo un estudiante que está haciendo la maestría ahora mismo en Estados Unidos y a él le gusta el rock. Pues mira, él conoció amigos de rock y está en una banda y él usa pedal y se presenta en barras.
está haciendo su maestría y le dieron una beca como tubista. O sea, Pero es feliz. pero es feliz porque Eso es hace fundamental. música interesante, hace música Eso es interesante. fundamental, eso es Para él, fundamental. o sea, que hay que pensar out of the box, hay que pensar y ser mercadeable, ¿verdad? En un campo donde hay miles de turistas, ¿verdad? Hay que ser único. Y Eso está entonces muy bien. sigue estudiando este tipo de repertorio y darle su sello particular, ¿verdad? Con mucho respeto a los que lo escribieron y al estilo, pero hacerlo. Eso está muy bien. Bueno, acá, mira, retrotrayéndonos un poco casi al inicio de la entrevista, eh, hablamos de qué instrumentos utilizabas. Eh, Ahora hablando de cuestiones técnicas, ¿cuáles han sido los instrumentos que has tenido? ¿Por qué has utilizado esas marcas o esos fabricantes? ¿Qué opinión te merecen? ¿Por qué te has quedado con la que tienes ahora? Eh, Porque tú vas en mi bemol ahí de varios fabricantes. ¿Por qué en concreto la que tienes? Háblanos de eso un poco. Pues mira, algunas veces fueron por oportunidades, no era que estaba buscando, sino cuando uno va comenzando, que uno tiene solamente esta cantidad de dólares para comprar ese instrumento y es el que hay, pues es el que uno compra. Pues ya, como dije al principio, yo comencé con un susafón, así que después uno utilicé esas Yamaha grandísimas en si bemol, mis primeros años. Ya cuando tuve pues, el capital poquito a poco, mi primer instrumento fue una tuba de la Midwestern, modelo William Bell, de la campana desmontable. Creo que la campana, aunque tenía muy buena mecánica, 4 rotores, pero la campana era como unas 16 pulgadas, o sea que ya yo estaba pues, soplando más, tocando las barquirias, los maestros Claro. cantores y el instrumento no aguantaban. Uh -huh. Ya luego conseguí, pues, de mi necesidad de buscar un instrumento más grande y con el capital que tenía guardado, me conseguí una tuba que se llama Bond and Minor, que tiene una campana, tenía una campana de 20 pulgadas, 4 pistones. Ya ahí entonces me encontré que estaba pues, acercándome a lo que yo quería del sonido orquestal que yo entendía que debía tocar, que era eh, tocar por encima de la orquesta y todas estas cosas. Ya luego entonces pues, pude ahorrar más dinero y me compré una PT6 Perantucci, que eso creo que son 6 cuartos de rotores. Sí. Ya esa tuba más profesional, un Una sonido más BIS. compacto. Sí, bien Esperantucci. Sonido más compacto, más grande, más noble. Me encantaba mucho. Pero al venir de toda la vida de tocarle pistones, cuando hice cambiar rotor, nunca me convenció. Yo sé que en Europa se toca mucho rotor y Yeah. cuando a uno le entra a lo que nosotros decimos en Puerto Rico, la manía. Como Sí. yo sentía que yo tocaba y había como un plup, 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 plup Sí, entre las que no notas. llegaba, no llegaba, claro. Entonces estuve en la Sinfónica de Colombia un tiempo, entré a Michigan State con esa. Luego, de la fabricante de la Wilson, son suizos, si no me Suizos, equivoco, sí, son suizos, sí. me enamoré de una tuba prototipo de 5 rotores, una tuba 5 cuartos, tiene como numeración 3050. Yo probé ese instrumento y sentí ese sonido, lo que pensé fue los maestros cantores al principio, ese wow, y luego, aunque era rotor, y dije, no, vamos a hacer el sacrificio. La compré y efectivamente me dio con la manía de los rotores los rotax no eran lo suficientemente rápido, había que trabajar muy duro con la mano derecha para moverla. Entonces ahí, luego hice un cambio a una Walter Nichel MWN7, era siguiendo los pasos de Warren Deck, que en aquel momento tocaba Walter Mitchell y todo el mundo quería hacer Warren Deck. Pues tuve esa tuve en mis manos. Y a mi concepto, aunque hay muchos de profesionales que tocan Walter Mitchell, todavía no tenía el sonido que estaba buscando. Muy buena dicción, muy buena afinación.
y la cambié por algo similar, una Mirafone 1291 en Dovedo, y esa la tuve por varios años. Y entonces esa tuba la combinaba con una Midwestern 45 SLP, 6 cuartos. Así que tenía la Mirafone y la Midwestern. Entonces, Harold, cuando yo estaba aquí en Puerto Rico, yo llego a hacer la maestría, yo tenía un montón de trabajos, pequeños trabajos. Yo empecé a dar clases unas horas en el Conservatorio de Música, hasta la Universidad de Puerto Rico, estaba en la banda de conciertos de Puerto Rico, estaba en la Orquesta Filarmónica, de vez en cuando me llamaba para la Sinfónica, si había, como si saca un guiso, de que venía un artista a tocar con alguien, yo estaba en una grabación, y yo dije, ven acá, esto de estar con dos tubas, estaba con la tuba en fa, con la tuba en do en un carro. eh, Antes que eso había tocado ya una Midwestern, una Mirafone 180. Cuando estaba en Colombia tenía tubo en fa pequeña. Tuve una Yamaha Custom 822 también. Tuve una en mi bemol a la 983, que es lo más similar a lo que me gustaba. El maestro mío en Michigan tenía Hertzbrunner en do y la 983. Y ese sonido de la mi bemol me enamoró. Y yo dije, ven acá. Y empecé a escuchar orquestas inglesas. A mí el sonido de James Gorlow y de Lace también me encanta ese sonido en mi bemol. Y yo estaba buscando un instrumento que para que yo pudiera manejar realmente, que yo pudiera tocar en quinteto, que pudiera tocar en orquesta, que pudiera tocar de solo, que fuera manejable. Así que decidí por hacer el cambio a la 980. Entonces, pues, hasta ahora realmente lo utilizo en la banda de conciertos, como tuba con trabaja, y pues, la gente no se queja. A veces uno tiene este concepto de que la tuba debe ser un instrumento que arrase, y no, pues aquí en Puerto Rico se piensa de otra manera, es más bien música de cámara. Inclusive en la sinfónica, al director le gusta que la tuba sea más dentro del ensamble, Claro. diferente, ¿verdad?, a otras grandes orquestas que uno está acostumbrado a escuchar, y orquestas europeas. Yo a veces escucho estos chicos españoles y wow, que tocan con esas tubas en si bemol gigantescas, y está chévere, ¿verdad? Claro. Pero no es mi nueva percepción. Mi nueva Ya. percepción es como estar cómodo, poder complacer allá al director y tener un instrumento overall. Como dijo, escuché la entrevista de mi amigo Esteban Villegas, que usted le hizo una pregunta y él dice, yo tengo 50 años, así que yo hago lo que yo quiera. Pues, estoy en la Ay, misma. Mi gran Esteban, amigo. sí, 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 eso es así, eso es así, eso es así. A cierta edad ya uno está cumplido, como se dice, y uno ya hace lo que le da la gana. No, y realmente, Harold, no hay ahora en la etapa que uno está laboralmente, pues yo estoy muy ocupado con la dirección de banda y conservatorio, así yo no tengo 15 horas para estar trabajando con la tuba en do y 15 horas para estar trabajando Claro, con la tuba en claro, fa. claro. O sea, que yo tengo que buscar algo happy medium que yo pueda practicar bien y esté presente. Y además, Y como que, y dice, que, y que te, y que te sirva, que te sea todo terreno. Que te y sea todo entonces, terreno. y como decía Esteban, para mí el sonido de la mi bemol es algo muy noble, ¿verdad? Con Ya. una buena boquilla tú puedes tocar un buen bass tuba, y con otra buena boquilla tú puedes tocar el billo como si nada. Y hay grandes tubistas que la utilizan No, eso está bien, eso está bien. en la Eso está, orquesta, está genial, está sin genial. miedo. Está genial. Ve acá, ya casi para terminar. Hay una pregunta que es muy, por lo menos para mí, muy importante, que es el tema de el sonido del instrumento. O sea, normalmente hablamos del concepto de sonido. O sea, y el concepto de sonido, mi pregunta es, según tu criterio, ¿de dónde viene el concepto de sonido? ¿Viene por el instrumento? ¿Viene por la boquilla? ¿Viene en la fonética del lenguaje? ¿Bien? Por la forma de hablar, que a veces es distinta de acuerdo al idioma, si es latino, si es idioma germano, etcétera, etcétera. ¿Bien? ¿O crees que es una influencia social?
del entorno, el sonido? ¿Qué crees que es? O sea, ¿qué crees que influye más en el sonido de una persona? Pues, nuevamente, frío y caliente. Bueno, yo pienso que sí, es importante lo que hablas de social. ¿Sí? Por ejemplo, si vivo en Alemania, soy alemán, pues yo entiendo que debe haber un común denominador en el idioma, ¿verdad? En cuanto a la sonoridad. Nosotros como, bueno, en mi caso, ¿verdad? Como hispano, como latinoamericano, pues yo pienso distinto. Entonces, me gusta la escuela alemana, realmente. Cuando yo empecé en el conservatorio, yo quería, si ves, mi instrumento era May Weston y utilizaba boquillas grandes tratando de emular ese sonido, pero no lo podía emular porque yo no pienso así, no soplo así, soy de otra forma. Así que lo que hacía era ahogar el instrumento y quizás desarrollar un mal concepto, ¿verdad? Yo creo que hay que enseñar correctamente lo que uno sabe. Y si hay escuelas, hay gente bien purista, hay gente muy purista, lo cual está Claro. chévere, ¿verdad? Si usted estudió con Walter Hilger, pues chévere, y gran maestrazo. Pero hay gente, ¿verdad?, que estudió para acá con Pocorni o con San Pilafen, que tiene otros conceptos. Claro. Entonces, a través de los años, yo he ido, pues yo quería tocar como alemán y es el concepto que yo tengo aquí, pero yo nunca he ido a Alemania, ni he tomado clases con ningún alemán. Ya. Así que por eso te digo, otro lado, mi vertiente, mi influencia más cercana era mi maestro que estudió con Harvey Phillips. Entonces, así que es una escuela norteamericana, un poco más antigua. Entonces, porque Harvey Phillips pues, era solista y tocaba aquí en el Festival Casals y todas estas cosas. Así que yo trato, una cosa que aprendí con el maestro Finder en Michigan State es la dicción y que cada estudiante es particularmente distinto. Él nunca me habló a mí de estilo, sí me hablaba de buenos sonidos y malos sonidos, pero nadie sonaba a él. Y él tiene un montón de estudiantes que han sido ganadores del Falconi Competition y otros que son profesores. Así que entiendo que el background musical de uno es importante, como uno escucha la música. Es importante la fonética, Harold, porque yo no puedo pronunciar como un francés ni como un norteamericano. Así que uno, dentro de la fonética, uno trata de inventarse otras fonéticas para engañar. Por ejemplo, cuando uno utiliza el to, tratando de articular, o cuando utiliza el do. Es que uno interpreta diferente. Los franceses escriben tú en el Advance, pero uno no dice tú porque es muy fuerte la consonante, en lo que yo entiendo. Así que dicho esto, es importante escuchar música y es importante escuchar y tratar de emular los músicos que a ti te gusten. ¿Verdad? Y aquel, como te digo, aquel tiempo para nosotros Guarendé que era una vez, como se dice positivamente, era una bestia, ¿no? Todo el mundo quería coger estas tubas 6 cuartos y explotarlas. Claro. Después nos dimos cuenta que solamente él la podía tocar, por su magnitud. Así que en el trayecto, Harold, yo dejo que mi estudiante haga una búsqueda. Yo sí lo influyo. Busca qué te gusta más. ¿Qué escuela te gusta más? ¿Te gusta esta escuela británica? ¿Te gusta este tipo británico? ¿Te gustan los franceses? ¿Te gustan los alemanes norteamericanos? Muy bien, pero tú le vas a dar tu sello. Tiene que tener buena claridad, buena dicción, tiene que tocar rápido, debe tocar afinado, debe tocar, como yo le digamos, conceptos sonoros. Yo puedo hacer ahora, utiliza el aire, cada cual lo va a usar, sí, correctamente, pero con su tímbrica y su sonido. Así que no sé si te contesté la pregunta, pero esa es mi Sí, por supuesto que sí. Mire, yo tuve problemas con esta pregunta porque cuando a veces a mí me preguntaban, ¿cuál escuela usted, ¿verdad? ¿Qué escuela usted utiliza? Le decía, mira, en aquel momento dado, más joven, le decía, pues yo no sé qué escuela yo utilizo porque yo soy puertorriqueño. Mi maestro vino a Estados Unidos, yo uso libros rusos, franceses. Pues yo no sé, yo nunca he ido a Francia a estudiar, yo nunca he ido a Inglaterra a estudiar. Así que es un poquito del international. Además, Harold, tuve los tubistas que son muy conocidos, es porque le han dado su propio sello a su sonoridad. Si tú escuchas
a Oyster Basic. Él suena como Oyster Basic, ¿verdad? Yo no puedo sonar como él. Pero él le dio su sello a esa sonoridad, obviamente. Así que hay que buscar, hay que grabarse. Yo pienso que hay que grabarse y él está satisfecho con un común denominador. Es que haya un sonido que vibre, un sonido vibrante. Interesante, interesante, interesante. Bueno, mira, ya para terminar, y me pusiste el pie forzado, como se dice en nuestra música. De acuerdo a tu experiencia, ¿crees que la diversidad de intérpretes, de instrumentos, de diversas escuelas, que las has ido mencionando, algunas más que otras, o sea, han homogeneizado la forma de tocar? O sea, ¿crees que es fácilmente reconocible alguien que estudió en la escuela rusa, alguien que estudió en la escuela americana, alguien que estudió en la escuela francesa, en la alemana, en la inglesa, por el sonido, por la forma de tocar? ¿O crees que ya con la globalización, con la posibilidad de viajar, con el dominio que existe para poder adquirir literatura, bibliografía, metodologías de distintos sitios, ya eso es imposible de determinar con facilidad? Yo creo, yo creo que hoy en día, si hablamos de las orquestas, yo creo que los jurados están escuchando cosas distintas. Están buscando cómo tú resaltas sobre las otras personas, más que una escuela. Si vamos a ver los últimos trombonistas tubistas, por ejemplo, hay una gama proliferante de trombonistas españoles que están entrando como principal a las orquestas de Estados Unidos. Trombonistas españoles, trombonistas italianos. ¿A qué se debe? ¿Verdad? Sí hay una escuela predecesora, quizás la escuela de Chicago, sí, quizás la escuela de Boston, ¿verdad? Hablando de nuestro hemisferio. Pero a la hora de la verdad, estos trombonistas, hablo de trombonistas porque es el caso, Sí, 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 sí. estos trombonistas le dan su sello particular, su vibrato distinto, su romanticismo, su cosa distinta. Porque yo estoy seguro que un director de orquesta y un primer clarinete no está buscando a alguien, a un robot de la música, está buscando a un intérprete que le dé ese sello distintivo, ¿verdad? De tocar los pasajes, de tocar el solo. Este, eh, eh, yo es como te digo, ahora mismo hay una proliferación de tubistas tocando y hay muchos tubistas hispanoamericanos que están en Europa haciendo carreras. O sea, que quizás no se han estado 100% en esa escuela, ¿verdad? Europea, sin embargo, viene de afuera y le dan ese toque. Yo creo que sí, se ha globalizado la cosa y uno está tirando a ser más homogéneo, ¿verdad? Con siempre ese spicy que le dan, bueno, ¿verdad? Hay muchos canadienses en Europa también tocando sus instrumentos, canadienses en Netherlands, ¿verdad? Así que no sé si te contesto, pero sí la globalización ha sido importante, sí la continuación de grandes escuelas ha sido importante. Ahora, yo no se ve, por ejemplo, por decir, o se ha visto, que hay tubistas que han estado toda la vida tomando clase con ese tubista principal de una orquesta y no necesariamente esa escuela gana otra persona que viene de una escuela pequeña, de un profesor que viene de una escuela pequeña que tiene otras influencias. Y eso ha pasado en Estados Unidos. Así que te digo una cosa, todo depende ¿verdad? De los jurados, de lo que esté Claro, buscando claro, de jurado, ese día. de jurado. Y, y, y uno tiene pues esa vertiente, a veces uno quiere tocar, por ejemplo, yo quisiera tocar como Pokorny, yo quisiera tocar como este Bassi, yo quisiera tocar, pero, pero pues no puedo, no puedo. Y quizás ese día el jurado no está buscando ni a Pokorny ni a Este Bassi, está buscando a Juan del Pueblo, que suene pequeño, que suene afinado, que suene Ya con está, ritmo ya y está, ya que no está. falle una nota. Ya está.
Ya está. No, o sea, lo ideal no es imitar, lo ideal es tener criterio propio. Si gusta, bien. Si no gusta, bueno, pues nada, en otro lugar gustará. Ejemplos de eso hay muchos. Ve acá, ya justo para terminar, o sea, de acuerdo a tu experiencia, además, casi todo lo que has mencionado han pasado por la escuela americana. Entiendo entonces a pie juntilla que consideras que la forma de tocar o la escuela o la metodología o la pedagogía americana, amén de la situación, que además es una cosa que influye a veces la geopolítica, la cuestión geográfica y social. Definitivamente consideras que la escuela americana es la que más, o sea, la que más cercanía, la que más influencia ha ejercido en Puerto Rico, sin lugar a dudas. Sí, yo entiendo que sí, ¿verdad? Como lo dice, es geopolítico y nosotros tenemos mayor accesibilidad a ir a Estados Unidos a estudiar que ir a Europa. Yo hubiese soñado con estudiar con Mel Cuberson en Francia o con Tullier también. Porque cuando estuve en Colombia, pues tuve en nexos con profesores de conservatorio que me dijeron, mira, vente para acá. Pero Claro. a mí pues, se me hacía económicamente más fácil ir a Estados Unidos y Claro, conseguir lógico. dinero. Así que yo entiendo que sí, que los turistas puertorriqueños, por un momento, si esto no cambia, seguiremos yendo a Estados Unidos a hacer maestría y doctorado. Obviamente, si yo hubiese podido estudiar con Walter Hilgers, estuviera súper feliz. Sin duda lo hubiera hecho. Eso, Sí, pero sin pues, duda lo hubieras hecho. son cosas que no se han podido dar. Bueno. Por ejemplo, te digo que el caso de Colombia. Colombia, yo fui a Colombia y había un nivel turístico, tú estuviste en Colombia. Y si ves ahora, en tan poco tiempo, los turistas de Colombia, la escuela colombiana, o la escuela, ¿verdad? Los turistas colombianos que han ido a Europa a estudiar, están tocando un mundo, o sea, una influencia increíble. Sí, la cosa ha cambiado mucho en Colombia, sí. Cosas, wow, impresionante. O sea, que también por ese lado, Latinoamérica se está nutriendo de nuevas vertientes. Ahora, yo no sé cómo va a ser su escuela, si su escuela va a ser pura, ¿verdad? Porque hay gente que estudió en Francia, o gente ahí que ha estudiado en Alemania, si va a ser purista, ¿verdad? Lo que dice el maestro, o le van a dar su toque distintivo. Personal. Eso está por verse, pero de que hay buen nivel. Sin duda. Bueno, Nelson, con esto concluimos. Ha sido un verdadero placer poder hablar contigo, poder compartir contigo este tiempo. Yo sinceramente espero que todos los que se detengan a ver esta entrevista, que espero que sean muchos, como suele ser normal, disfruten tanto como yo de esta charla distendida y muy buena. No sé si quieres agregar algo más, si hay algo que se te ha quedado en el tintero que quieras decir o No, decirme o Harold, algo de eso. finalmente, realmente te quiero nuevamente felicitar por este espacio y quiero pues saludar a todos los turistas latinoamericanos en general, ¿verdad? Tengo amigos venezolanos, costarricenses, colombianos, que son mis hermanos, que la escuela hispana pues siga pues trabajando y que nos sigamos levantando y que sigamos haciendo buena música y que, ¿verdad? Todo lo que acabo de decir es basado meramente en mi experiencia, ¿verdad? Que es importante hablar de experiencia, yo puedo hablar por experiencia de otros, así que según mi experiencia la compartí de acuerdo a como yo la he vivido, así que espero que no se tome a mal, ¿verdad? No creo. No, Y que acá eso tiene un amigo y que aquí en Puerto Rico a la orden se pueden comunicar conmigo, yo soy muy accesible, así que gracias por invitarme. Un pues nada, privilegio. Nelson, un verdadero placer poder compartir contigo estos ratos y espero que nos mantengamos en contacto Sí, señor. sin ninguna duda. ¿De acuerdo?
Bien. Claro que sí. Saludos y disfruta de ese fondo que que es increíble, ensoñador. Está muy buena la temperatura. Muy buena, me alegro, me alegro. Venga, Nelson, un placer y estamos en contacto, pues. Cuídate mucho. Cuídate. Bye. Bueno, ¿qué más puedo decir? Espero que hayan disfrutado de esta entrevista, tanto como yo, que hayan aprendido o conocido un poco sobre la tuba en Puerto Rico y el bombardino. Y les invito, por supuesto, a continuar visualizando las entrevistas que estoy colgando en mi canal de YouTube del blog en Flat, y a seguir leyendo y siguiéndome en el blog en sí con otras entrevistas escritas y con tubistas de reconocido prestigio. Sin más, nos vemos.